¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos los que nos acompañan en esta transmisión más de cápsulas de realidad. Eh, en esta ocasión vamos a tratar un tema, un tema que me parece muy importante eh, por los tiempos que corren y por, digamos, ciertas experiencias eh, recientes que, que, que. Bueno, ahí me confirman que se me escucha. Muchas gracias. Eh, Siempre es bueno saber ahí que. Es Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Juan Carlos es un gran amigo también de aquí, de detrás del aparente. Pero siempre está ahí apoyando y sí, se lo agradezco bastante. Escogí para charlar esta ocasión el tema de la jerarquía. Y el título se llama Significado oculto de la jerarquía. Pues es un tanto llamativo el título. Digo, es a propósito. Pero, sin embargo, como les platico, es un tema muy interesante, muy complejo. La verdad es que yo creo que aquí solamente voy a poder abordar la parte que les quiero explicar, o de lo que yo he podido comprobar o vivir, digamos, de una forma directa este tema, ¿no? No sé si algunos de ustedes se han llegado a preguntar por qué será que a los seres humanos nos es tan difícil organizarnos, por qué es tan difícil poder llevar a cabo alguna tarea donde tengamos que trabajar como equipo. Yo siempre tuve esta duda, en realidad, porque a lo largo de mi vida, y yo creo que ustedes también, siempre he notado esta dificultad, ¿no?, que tenemos las personas de poder organizarnos y poder llevar a cabo algo en armonía, o que termine pues más o menos similar a la idea que se planteó en un inicio, ¿no? Por lo general siempre hay peleas, hay discusiones, en los grupos no se llega a un acuerdo, la gente quiere imponer siempre su opinión, se ofenden, no sé, ¿no? Hay muchos problemas. Entonces, al final llegó la respuesta, ¿no? En un artículo publicado. Pero fíjense que yo en ese momento no lo relacioné aún así directamente a mi experiencia. O sea, yo pues me llamó la atención, pero pues yo lo veía algo lejano, hasta que, pues ya, les digo, de cierta forma, al trabajar en ciertos proyectos, y precisamente aquí en Detrás de lo Aparente es donde yo llegué a comprender realmente este concepto de jerarquía. Entonces, pues entrando en materia, vamos a repasar un poco la parte histórica. Digo, no es mi intención aburrirlos con historia, pero es interesantísimo, y es un dato que yo sinceramente no creo que vayan a encontrar en algún otro lugar. Y pues nos lo comparte Morfeo en un artículo que se llama Desmitificando. Y no se preocupen, yo por lo general voy a tratar de colocar estos enlaces en los videos, si es que no lo están viendo, digamos, en directo. Y es muy interesante porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados, digamos, de una forma bastante también increíble, pero bueno, no lo vamos a tocar, si no acabamos nunca, ¿no? Pero bueno, supuestamente ganan los aliados y se generan una serie de reuniones. La conocida reunión de Yalta, donde se reunió Stalin, Churchill y Roosevelt, ¿no?, que curiosamente eran
supuestamente enemigos porque unos defendían el capitalismo y otro ya el comunismo, pero bueno, aquí vemos que realmente ellos estaban unidos, ¿no? Aunque la fachada era que eran enemigos. En estas reuniones que se llevaron a cabo del 14 al 24 de enero del curioso año de 1943, que como les digo fue unos meses antes de lo que conocemos como el experimento, fue cuando se llevó a cabo estas reuniones y se diagramó, digamos, se programó y estipuló las bases de lo que actualmente o nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Aunque, digamos, aquí fue donde ellos programaron su agenda, ¿no? Como apretarnos, digamos, más la soga al cuello. Y en uno de esos puntos precisamente estaba la intención de tergiversar, manipular lo que es el verdadero sistema jerárquico. Y esto precisamente tenía una intención muy oscura, que es la de impedir que nosotros, digamos, los humanos, nos podamos organizar y solamente ellos puedan llevar a cabo sus planes. Y si se dan cuenta, pues no sé si eso también les ha llegado a sorprender en la forma de actuar de los demonios, ¿no? A mí en lo particular, pues no sé si la palabra adecuada sea admirar, quizás sí. Me refiero a que yo admiro su capacidad que tienen de organización, ¿no? Como a pesar de sus diferencias, pues sí lograban de cierta forma ponerse ellos de acuerdo para llevar a cabo sus planes, ¿no? Siempre, aunque entre ellos tuvieran sus diferencias, siempre lograban que nosotros hiciéramos lo que ellos programaban. Entonces este es uno de los puntos que se trató en esa reunión y como se dan cuenta el hecho de que el sistema jerárquico o la jerarquía como tal sea tergiversada, pues no es algo casual, ¿no? Y yo personalmente he visto cómo esta palabra les molesta o les incomoda a muchas personas, sobre todo cuando entran a detrás de lo aparente. Siempre se menciona que detrás de lo aparente es un espacio jerárquico. Y aquí empieza el problema, porque nosotros, gracias a esa manipulación que se hizo en esa reunión, bueno, que se programó en esa reunión, es que nosotros asociamos la jerarquía con poder, con coerción, ¿no? Si alguien, digamos, tiene poder, digamos que impone su voluntad sobre otras personas, así aunque no sea la persona más preparada, simplemente por el hecho de tener poder, se hace lo que esa persona dice, ¿no? Que es algo muy común al menos en los trabajos. No sé si a ustedes les ha tocado convivir con algún jefe pues incompetente o soportar órdenes o llevar a cabo órdenes que ustedes pues saben que no los van a llevar a nada bueno, ¿no? Pero pues como a final de cuentas en el esquema piramidal que utilizamos, pues tenemos que hacerlo sí o sí, ¿no? Casi simplemente por orden. Entonces, digamos que el verdadero sistema jerárquico, el que nos ocultaron, tiene una forma organizativa y ejecutiva y una forma social y comunitaria, perdón. La primera es la necesaria para evitar el caos de los yoes, cumpliendo una regla natural que es el más apto para el trabajo y es la que conocemos habitualmente, ¿no? Como el modelo piramidal, el de toda la vida, donde pues así debería de ser, ¿no? La persona más capacitada es la que debe de llevar a cabo la acción. Sin embargo, el que nos ocultaron fue la que es la forma social y comunitaria. Porque es necesaria, es esta otra, digamos, parte del modelo jerárquico original, es necesario para que exista una coherencia digamos, entre el modelo piramidal y lo que nosotros conocemos como el modelo esférico de la jerarquía. ¿Sí me explico? Digo, si alguien tiene alguna duda o no sé, no me entiende lo que yo digo, pues lo puede comentar. Entonces, como se dan cuenta, nosotros solamente conocemos lo que es el modelo piramidal, donde
digamos, hasta es muy común, ¿no? En internet ver estas como imágenes donde hasta arriba, no sé, por ejemplo, ponen a los Illuminati, después está el Club Bilderberg y después, no sé, los masones y, o sea, siempre nos imponen ese modelo piramidal y hasta abajo estamos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que de cierta forma sí, esa forma piramidal sí es necesaria porque hay gentes que, digamos, por su capacidad, pues obviamente que tiene mayor capacidad para ejecutar una tarea, ¿no? El ejemplo que utilizamos mucho aquí detrás de la aparente para poder explicar es el de un doctor, ¿no? O sea, un doctor tiene más jerarquía, por ejemplo, que un enfermero. Entonces, obviamente, pues él va a tener, obviamente que su opinión va a tener más peso que la de un enfermero a la hora de, por ejemplo, operar un paciente. No se puede comparar, ¿no? En base a sus estudios, su experiencia y demás. Donde fallamos o donde nosotros no lo conocemos y es lo que impide que nosotros nos organicemos es el modelo esférico. Y para explicarlo nos valemos como siempre de analogías para que sea más fácil. Y si se dan cuenta aquí en la imagen que utilicé que tengo aquí de fondo, yo puse una esfera y no una pirámide, ¿no? Y es el modelo que generalmente utilizamos detrás del aparente y que quizás provoca alguna confusión en la gente que no lo conoce. ¿Qué es lo que, digamos, caracteriza o cuáles son las características de una esfera? Si se dan cuenta, la esfera está formada, digamos, si nos abstraemos un poco, imaginen que la esfera esté formada por puntos, ¿no? Entonces todos los puntos están exactamente a la misma distancia del centro, ¿no? No hay ninguno que, digamos, esté más adentro, más afuera, porque si no ya no sería una esfera. Entonces, cada punto está, les digo, exactamente a la misma distancia del centro. Sin embargo, entre un punto y otro hay una diferencia de cierto espacio y tiempo. Entonces, esa diferencia de espacio temporal es la que a cada uno de nosotros nos da una diferencia. Es decir, que todos somos iguales en cuanto a valor, por llamarlo de alguna forma. No hay ninguno que sea más importante que otros porque finalmente todos forman parte de la esfera, pero sin embargo uno es diferente del otro. Además, otra característica que tiene una esfera es que también no, digamos que la esfera, imagínense una esfera en el espacio, no hay forma de ubicarla. O sea, me refiero que no hay forma de decir que está abajo y que está arriba. ¿Sí me explico? O sea, todos, digamos, están exactamente o tienen exactamente el mismo valor, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si combinamos estos dos modelos, el modelo piramidal y el modelo esférico, lo que tenemos es que es un sistema jerárquico que no es fijo. ¿A qué me refiero con esto? A que la persona que esté más capacitada es la que debe de tomar, digamos, el mando en ese momento. Si, por ejemplo, regresando al ejemplo del hospital, tenemos un paciente enfermo y requiere de una operación al corazón, pues la persona con mayor jerarquía obviamente es el doctor que sabe operar. La persona con menor jerarquía puede ser un enfermero, el anestesista, no sé, cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ese es el cargo que, digamos, esa persona va a tomar en ese momento. Sin embargo, hay algo que hay que tomar en cuenta, que el modelo jerárquico esférico no es estático. O sea, el doctor en su especialidad, pues obviamente que es la persona más capacitada. Pero esa persona, una vez que sale de ahí, digamos, del hospital, y un ejemplo quizás muy absurdo, esa persona tiene un problema con su automóvil, pues la persona más capacitada en ese momento es un mecánico. ¿Están de acuerdo? No, entonces, cada uno de nosotros, digamos que tenemos, al ser diferentes, por esa diferencia espacio-temporal digamos, de nuestro ser, todos nosotros somos mejores en algo y siempre hay algo en lo que podemos mejorar donde quizás otra persona es la más capacitada para hacer el trabajo. Y aquí es donde a mí me causó un choque y terminó, digamos, de cambiar por completo mi arquetipo de jerarquía. Fue cuando Morfeo nos explica que este sistema jerárquico es el que utiliza la naturaleza, ¿no? Y lo podemos observar, por ejemplo, en una manada. Si se dan cuenta, digamos, cada quien cumple un rol
Y por eso es que en las manadas hay veces que hay, no sé, por ejemplo, animales que están más capacitados físicamente para llevar a cabo algo, ¿no? Y otros que están más orientados, por ejemplo, en el caso quizás de los sexos, ¿no? A lo mejor el sexo masculino en los animales, los machos, son más fuertes, entonces puede que ellos, su tarea era ir a cazar, ¿no? Ir a cazar las presas, y el de las hembras pues era criar, era cuidar, o sea, cada quien hacía roles diferentes y estaban en una armonía, porque cada quien cumplía su rol sin estar en competencia con algún otro, porque todos eran importantes para que la manada sobreviviera. Entonces, si se dan cuenta actualmente, nosotros pues no respetamos ese sistema jerárquico, sobre todo yo considero por inconsciencia y por dejarnos manipular por nuestro ego. Porque siempre el ego, pues como ustedes saben, siempre quiere figurar, ¿no? Eh, Siempre quiere figurar, siempre quiere sentirse aceptado por los demás, y muchas veces eso nos lleva a querer pasar por encima de las opiniones de otras personas que quizás estén más capacitadas que nosotros. Y eso, pues yo y seguramente ustedes si lo analizan, he tenido oportunidad de ver cómo ocurre, digamos, ese desequilibrio en un grupo, y lo que ocasiona es que precisamente ya las piezas ya no realicen correctamente su función. Por ejemplo, el ejemplo del reloj, ¿no? Un reloj es como si decir que, no sé, las manecillas son más importantes que un engrane, pues en realidad no, porque si a un reloj, no sé si han visto cómo es la complejidad tan grande, ¿no? De un reloj, si le falta, con que le falte un engrane, pues puede que ya no marque la hora correctamente, ¿no? O sea, adelante, o sea, atrás, o de plano ya no, simplemente ya no va a dar la hora. Entonces, si ese ejemplo lo transportamos a cualquier grupo que realice cualquier tarea, si las partes no realizan lo que deben de hacer, pues va a empezar ahí a entrar en un conflicto, ¿no? Por eso es que yo creo que constantemente se invita a las personas eh, a que hagan lo que tienen que hacer. Porque yo creo que cada quien aquí tiene un papel importante que desempeñar, en el caso específico de detrás del aparente, los que se involucran en hacer alguna tarea, pero en general pues en la sociedad, o sea, en la familia, en el mundo como humanidad, tenemos que cumplir un rol, o sea, tenemos que cumplir una tarea que es para la que nosotros pues deberíamos de cumplir, ¿no? Aunque actualmente, por ejemplo, el ser humano en sí pues no sabemos ni por qué estamos aquí, ni en general no sabemos hacia dónde vamos, o eh, no, es decir, nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito. Las abejas, por ejemplo, ellas tienen muy claro su propósito y lo llevan a cabo. La abeja reina tiene una tarea, ¿no? Y las otras la respetan, pero no es por sumisión, no es por miedo, o sea, porque existe una organización, o sea, es porque cada quien debe de cumplir, como les digo, un papel, y si no se cumple ese papel, pues entra en un desequilibrio. Entonces, aquí, digamos, resumiendo un poco, pues les digo, tenemos el sistema piramidal, que es el que conocemos, digamos, de toda la vida, pero tenemos que poner más atención en lo que es el sistema jerárquico esférico, para poder aceptar en el momento, ¿no? Y quizás dejar el control. Es lo que quizás a veces nos puede costar mucho trabajo, y lo digo por experiencia personal, porque nos acomodamos. eh, el, pues digo, las personas, por lo general, hay veces que estamos, digamos, limitados. Todos tenemos un límite, ¿no? Algunos los conocemos, algunos quizás no. Creo que la tarea de cada uno es irse perfeccionando y poder mejorar. Yo creo que cualquier persona tiene la capacidad de mejorar en lo que sea. eh, lo único que a veces se requiere es tiempo y voluntad, ¿no? La voluntad, pues, hay veces que no la llevamos a cabo, y hay veces que el tiempo también es limitado, entonces debemos elegir bien en dónde gastar nuestra energía, ¿no? Es por eso es que es tan importante
siempre estar vigilantes de nuestra energía y ver dónde ponemos nuestra atención para ver si realmente la estamos poniendo en lo que queremos crear. Pero les digo, ya una vez, hay veces que creemos que conseguimos algo y hay veces que eso en vez de ayudarnos pues se convierte en un lastre porque nos acomodamos. Al acomodarnos pues ya no buscamos un crecimiento y al sentir que hay cierto, digamos, eh, cambio, si logramos darnos cuenta que todo está en constante movimiento y que nosotros tenemos que mantener ese movimiento siempre, porque si no la octava se va estancando, entramos en un círculo de recurrencia, porque como les decía en alguna otra de las transmisiones, al estar en un mundo dual estamos regidos por leyes duales, ¿no? Entonces si no estamos creciendo, pues por lo generalmente estamos yendo hacia el sentido contrario, ¿no? Entonces si no estamos mejorando, puede ser señal de que estamos empeorando, ¿no? Hay veces es muy difícil, digamos, mantener, digamos, que estamos continuando igual, pues es como engañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, decir, hasta aquí llegué, o sea, como seres humanos, les digo, yo siento que tenemos una gran capacidad de aprender y de crecer, yo creo que hasta el día de que nos desconectamos de esta realidad. Entonces no creo que sea válido decir yo hasta aquí llegué y ya no, ya dejé de aprender, porque incluso una vez finalizada nuestra octava y desconectarnos de esta realidad, que es lo que conocemos como muerte, pues vamos a seguir aprendiendo. O sea, no existe como ese fin, ¿no? O sea, que lleguemos a un limbo. Entonces, eh, les digo, creo que por eso es tan difícil a veces soltar el papel que nosotros mismos nos vamos creyendo, ¿no? Creyendo eh, pues ya sea socialmente, en la familia, por ejemplo, la gente que de repente, ya después de muchos años, se jubila, entra en una depresión profunda porque el sentido de su vida se lo daba su trabajo, ¿no? Su identidad quizás era identificarse con alguna profesión, con algún cargo, eh, con cualquier cosa nos podemos identificar. Entonces, el aceptar cambiar ese rol es muy complicado. Eh, a veces se entiende es que este punto es difícil porque cuando nosotros entramos en un campo en donde no sabemos mucho, entramos en una incomodidad. Entonces hay veces que preferimos solamente enfocarnos en lo que ya sabemos hacer, bueno, o creemos que ya sabemos hacer y no mejoramos, o no queremos aprender algo nuevo porque simplemente, les digo, existe esa incomodidad y entra el ego, ¿no? Al entrar en un campo donde nosotros realmente no sabemos nada y nos sentimos vulnerables y lo que buscamos es una protección, ¿no? Y pues es una protección también ilusoria porque, les digo, realmente la vida está constantemente cambiando y hay veces que las circunstancias pues nos piden que sí o sí entremos a veces en asuntos o en octavas que no nos resultan ni familiares ni muy cómodas, pero creo que algo muy importante es eh, aprender a cambiar estos digamos, programaciones rúnicas se podrán llamar, ¿no? Donde nosotros ya aprendemos ciertos patrones que repetimos constantemente y que a veces nos van rigiendo a toda nuestra vida. Al darnos cuenta de esos patrones que estamos aprendiendo y modificarlos, pues obviamente toda nuestra vida adquiere un sentido diferente. En este caso, si por ejemplo yo hablo en lo personal por mí, como les decía, yo en algún punto sí llegué a pensar de esa forma, ¿no? A cierta edad, no sé, dedicarme a cierta profesión, alcanzar ciertos conocimientos, cierto estatus, por llamarlo así, y yo sentía que ya al lograr eso, pues ya iba a tener como cierta tranquilidad, cierta estabilidad. Y la verdad es que pues poco a poco me voy dando cuenta que pues, muchas cosas ni siquiera han sido como yo las planeé, ¿no? Y como les digo, hay veces que he entrado en actividades
que a pesar de que me gustan, pues me siento como el novato, como hasta torpe, ¿no? Que incluso gente más joven que yo me diga cómo se debe de hacer tal cosa o que me expliquen. Entonces, para mí ha sido un poco complicado luchar con ese ego, ¿no? De, 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 de creer que por tener cierta edad o cierto rango, cierto tiempo, ya hay gente que no me puede aportar. Y eso, en lo personal, les puedo decir que detrás del aparente, pues me ha pasado, ¿no? Y me ha pasado en más de una ocasión de que llevo cierto tiempo ya en el blog, involucrado en ciertas tareas, haciendo ciertas cosas y hay gente que, pues no sé, lleva poco tiempo, ¿no? Para no decirles una fecha exacta o algo así, y gente que llega con mucho ímpetu o con mucha energía y de la cual aprendo muchísimas cosas, ¿no? Y me invita a salirme de esa comodidad en la que hay veces que ni siquiera me daba cuenta yo que ya estaba entrando ahí, ¿no? Por eso es que para mí es algo es algo incómodo, porque sí, no les voy a decir que no es incómodo, pero creo que me ayuda mucho porque me permite seguir creciendo y me permite seguir conociendo esas partes que a veces nos cuesta tanto reconocer. Y eso pues finalmente he aprendido que ese tipo de experiencias me ayudan a crecer. Y también me he dado la oportunidad de darme cuenta que también yo tengo muchas cosas que aportar, ¿no? Porque esa es otra cosa con la que en lo personal yo he tenido que batallar. Hay veces que nos infravaloramos y creemos que no tenemos algo que aportar o que siempre esperamos que alguien mejor lo haga. A veces también les digo, entra la comodidad. Entonces, pues hay veces que las circunstancias nos obligan a tomar esos papeles, aunque no nos sintamos que seamos los más preparados para hacerlo, ¿no? Pero finalmente al hacerlo nos damos cuenta que sí, que efectivamente quizás no seamos los mejores o los más indicados, pero pues siempre podemos aprender. Entonces, como ven, es muy interesante este tema porque ya la jerarquía pasa de asociarla a lo que es el poder a un concepto que conocemos como amor, ¿no? Pero un amor representado en obras, ¿no? Porque una persona que acepta su jerarquía y la lleva a cabo es una persona que está actuando con amor. Quizás les digo, a mí en algún momento me pareció extraño y como que chocaba totalmente con mi concepción, pero si no lo analizan bien, es así. O sea, incluso a mí me gusta mucho este artículo de Desmitificando porque en una parte de este artículo dice que el mago te muestra lo que realmente está y no lo puedes ver, ¿no? O sea, está enfrente de nuestros ojos. Y incluso en las películas nos lo muestran. No sé si alguno de ustedes ha visto la película esta de Hormiguitas. Y ahí, digamos, es un ejemplo que se me viene ahora a la mente, ¿no? Hay una hormiga que es muy fuerte. Y esa hormiga en algún punto de la película es la que, pues digamos, es la que lleva adelante el combate físico, ¿no? Porque es la más capacitada para hacer eso, de cierta forma. Es hasta como un arquetipo muy repetido de repente en algunas películas, ¿no? Que siempre hay un héroe que es el que se sacrifica por los demás porque es el que puede llevar a cabo esa tarea. En cambio está la otra hormiga, que es como la protagonista, que pues no tiene esas habilidades físicas, pero sin embargo tiene otras habilidades, por ejemplo, para organizar a las demás. O sea, digamos, ella tiene más jerarquía en ese aspecto mental, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ese es como un acto muy grande de amor, ¿no? En el caso de yo creo que de las familias, no he visto que de cierta forma se está denostando o se está como, no sé si la palabra correcta sea denigrar el papel digamos de una mujer como madre. O sea, se ve como algo que no es cool, algo que no te da recursos, no te da estatus. Al contrario, no es algo como que te amarra a una familia, no te permite ser libre.
pero sin embargo yo creo que es algo pues maravilloso. Es algo maravilloso el poder, digamos, crear a otro ser y ayudar en su desarrollo. Obviamente el papel del hombre también está muy, pues, no voy a decir que tergiversado, pero eh, también veo que cuesta mucho, ¿no? A veces tomar la responsabilidad, digamos, de un hogar y ser el proveedor y realizar el trabajo como debe de ser, ¿no? No solamente proveer, digamos, lo económico, sino también guiar a los hijos, que es un papel muy importante. Es decir, en la familia cada quien cumple un rol que es sumamente importante, pero pues obviamente en la actualidad les digo, se ve como algo que no es atractivo, por llamarlo así, ¿no? Porque pues no te va a dar fama, quizás no te va a hacer millonario, pero pues los resultados los vemos, ¿no? Si en la familia, que es digamos, el primer círculo que conocemos, o el lugar donde nosotros deberíamos aprender naturalmente lo que es cómo funciona la jerarquía, pero por amor, no por imposición, pues eso se va a reflejar en la sociedad, y donde alguien no va a querer tomar su papel que le corresponde, porque siempre va a ir por delante el interés, ¿no? O sea, vamos a pensar qué es lo que yo gano con hacer esto. eh, entonces ahí nos damos cuenta, otro punto muy importante, que la jerarquía se adquiere por conciencia y por responsabilidad. Entonces, a mayor grado, digamos, jerárquico, es porque esa persona aceptó más responsabilidad. Y parte de la responsabilidad es sí hacerse cargo de las cosas que puede hacer, pero también es muy importante ser consciente de las cosas que en realidad no podemos hacer, por mucho que queramos, ¿no? Porque, les digo, rompemos el equilibrio al aceptar cosas que nosotros no podemos realizar. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros para saber y reconocer las cosas que simplemente están quizás fuera de nuestro alcance. Les digo, yo soy creyente de que todos tenemos la posibilidad de aprender en cualquier cosa, pero ahí sí es cierto que en cierto momento específico puede que no seamos la persona más idónea para realizar cierta tarea, ¿no? Entonces, como les digo, es algo que tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Entonces, es un tema, como les digo, muy, muy interesante, este tema de las jerarquías. Y como les digo, me llamó la atención hablar de esto, porque sí creo que, que es necesario en estos momentos, sobre todo, que la gente, como les digo, se haga cargo. Ya sea en detrás de lo aparente, siempre los invitamos, ¿no? A quien sienta el llamado, pues a apoyar. En este caso lo vemos muy claro, ¿no? En el tenemos un grupo de difusión, y lo que se pide es difundir. Y, pero yo les digo, en la sociedad, si nosotros vemos alrededor, pues hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay mucho desorden, y nosotros tenemos la capacidad de poder llevar a cabo esas tareas que a veces no son glamorosas quizás, o, o quizás la gente no se va a dar cuenta, ¿no? Pero es necesario llevarlas a cabo. Tengo un comentario. eh, bueno, yo sé que los nombres que los pone automáticamente, pero dice Lovin Barrel. No sé realmente quién esté detrás de ese nick, pero menciona, dice, esa jerarquía solo se puede observar en algunos grupos de humanos que permanecen aislados del sistema cabalista. Por lo regular son los ancianos que acumulan sabiduría para llevar al grupo. Los demás, cada uno aporta según sus habilidades. Sí, sí, exactamente. De hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque es Rubén. ¿Qué tal, Rubén? Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente, y digamos hasta sincrónicamente, ese rato veía un video de una persona ya mayor, donde decía que actualmente la sociedad hace a un lado a los adultos, ¿no?
a los adultos, y muchas veces los adultos por agradar quieren hacer cosas de jóvenes, cosas que quizás ya no les corresponden a ellos, ¿no? Quizás él mencionaba un ejemplo de que pues quieren llamar la atención así siendo graciosos, bailando y cosas por el estilo, cuando quizás ese no sea su mejor aporte, ¿no? Su aporte podrá ser su, su experiencia, su conocimiento, y eso no lo estamos aprovechando de esas generaciones que ya vivieron. A veces hasta creo que las podemos menospreciar, ¿no? Pensamos que una persona adulta, por el simple hecho de a lo mejor no saber usar un Xbox, ya es alguien que no nos puede aportar, cuando probablemente esa persona ha pasado por problemas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? En el caso de mis abuelos, que criaron a 10 hijos y los sacaron adelante, digo, seguramente es una persona que tiene muchas cosas que contar, ¿no? Muchas vivencias, muchas experiencias. Eh, pero no los escuchamos, y es parte de lo mismo, o sea, de no aceptar esa jerarquía, de que incluso la jerarquía se puede aplicar a la edad, ¿no? Si tienes cierta edad, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades. Actualmente también noto mucho que entre la sociedad se ve este tema de no querer precisamente aceptar ciertas responsabilidades, ¿no? De vivir supuestamente en libertad, pero no es una libertad ficticia, porque está plagada de ciertos vicios que a veces son como bien vistos o no son aceptados como vicios, ¿no? Por ejemplo, digamos, como cierta adicción al hedonismo, al placer, a que si algo no me gusta, pues entonces lo desecho, ¿no? Si algo me incomoda, entonces pues ya a la basura. Y realmente lo que les comento es que cierta incomodidad es necesaria, es incluso hasta útil, ¿no? Porque nos indica que nos estamos quizás moviendo. También creo que en base a este patrón rúnico que les digo, que es cambiar los conceptos realmente, o como dicen los psicólogos, realmente la forma de que vemos la vida, puede que en algún momento nos demos cuenta, como decían los estoicos, que cuando tú encuentras como dicen ellos, cuando encuentras un obstáculo, te das cuenta que el obstáculo es tu camino. Entonces dejas de ver los problemas como problemas, sino los ves como oportunidades de seguir aprendiendo. Porque realmente pues la vida a veces que, que pareciera que es un gran problema, ¿no? O sea, un problema tras otro, es como lo que les comentaba hace unos minutos. Yo pensaba que en algún momento ya iba a tener como mi vida resuelta y ahora sí iba a disfrutar, pero he ido aprendiendo que también hasta pues en los problemas o en las peores circunstancias puedes disfrutar, ¿no? No es que seas masoquista y disfrutes el dolor, sino que estás como en un estado equilibrado, y empiezas a ver las cosas de una forma diferente. De hecho, yo creo que ustedes no me van a dejar mentir cuando llegan a platicar sus anécdotas a sus amigos, eh, incluso a los que tengan hijos, los que tengan nietos, pues no cuentan las cosas que fueron sencillas, ¿no? O sea, cuentan las cosas que los llenan de orgullo, las cosas que les costaron trabajo, las cosas que los retaron. Esas son las cosas que realmente sentimos que vale la pena contar. Eh, entonces, pues realmente no sé si logro evidenciar un poco cómo somos a veces contradictorios. Por un lado queremos como una vida cómoda, pero por otro lado nuestro ego trata de mostrarnos como si, no sé, realmente fuéramos unos valerosos espartanos, ¿no? Entonces, sí podemos llegar a hacerlo, pero debemos de dejar de ver los problemas como problemas, y debemos de dejar de ver la jerarquía como una carga, sino como la posibilidad que nosotros tenemos de poder demostrar o de retribuir nuestro amor a los otros. Yo, por ejemplo, en este caso, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y estoy muy agradecido con Morfeo digamos, en lo personal y en lo general con Detrás del Aparente, porque nos da estas oportunidades por ejemplo, hoy estar transmitiendo aquí, ¿no? Y sobre todo, a mí me ha ayudado mucho seguir el ejemplo de Morfeo, porque él, como digamos el grado jerárquico más alto de Detrás del Aparente por muchas cuestiones, eh, pues yo lo he visto hacer de todo. O sea, realmente
lo he visto respondiendo preguntas, pues realmente hay veces que hasta muy repetitivas, preguntas hasta muy que son prácticamente para mí evidentes, soporta a veces groserías de las personas, eh, nos entrega información, realmente yo no sé quién es y al menos yo sé que es muy difícil, ¿no? Luchar contra el ego de quizás saber tanto, haber logrado tanto y que realmente no sepan tu nombre. Digo, hay mucha gente que recrimina luego a veces no saber quién es él, pero yo al contrario, yo lo veo como un reto muy grande para alguien, ¿no? Poder hacer y no una buena acción, sino muchas buenas acciones y sabiendo que realmente no es, no, vaya, no sabemos quién está detrás de eso, ¿no? Ahora que está, por ejemplo, tan de moda esto de la gente de la gente que hace obras de caridad y se graba, ¿no? Para obtener likes y que pues realmente dan hasta pena ajena. Entonces, digo, a mí Morfeo y muchos compañeros son para mí un ejemplo, ¿no? De cómo llevar a cabo esto y también una forma de explicar estos temas eh, de la mejor forma que yo pueda, pues es una forma de retribuir. Dice Tridi, la jerarquía, qué bien lo explicas, digo, ¿no? No sé si es sarcasmo, pero bueno, lo tomo como un cumplido. Dice, la interna y la externa, ¿qué diferencia hay? No entiendo bien tu pregunta, Tridi. A la jerarquía interna, ¿a qué específicamente te refieres? ¿A la jerarquía con nosotros mismos? Y la externa cuando formamos parte de un grupo, quizás. No sé si a eso te refieres. Si me pudieras comentar o ampliar un poco más. Y como les decía, este tema de la jerarquía, en lo que... Ah, 3D dice que sí se refiere a eso. Pues es interesante porque... ¿Cómo, cómo lo explico? Es que la jerarquía interna, yo lo entiendo, no sé si te refieras específicamente a eso, pero bueno, como yo lo entiendo es que nosotros estamos formados por una serie de yoes, ¿no? De distintas personalidades. Entonces, como les decía, si en un grupo es difícil llegar al objetivo, digamos, que se impuso ese grupo, porque luchan los egos entre sí por intentar imponer su opinión, pues a nivel interno y personal es prácticamente, yo creo que lo mismo, porque tenemos nuestros yoes peleando uno contra otro por tener el poder. Ahí se aplica como el poder, ¿no? Entonces, digamos que tenemos las caricaturas lo ilustran como como el diablito y el angelito, ¿no? Estamos ante una situación importante, digamos, no cualquier trivialidad, sino una decisión importante y tenemos esta voz que nos dice, no, que lo que hagas es para beneficio tuyo, digamos que sería como el diablito y el angelito como que te diga que lo hagas por quedar bien, ¿no? Igual no tanto porque sea lo mejor, sino por alguna especie de reconocimiento. Entonces, quizás ahí la mejor opción sería buscar la opción equilibrada, ¿no? La tercera opción, que es a la que apuntamos al menos internamente, que es hacer lo correcto, ¿no? Yo creo que ahí existe una diferencia muy importante entre lo que entendemos como bien y mal y lo que es correcto. Hay veces que lo que es correcto puede que parezca malo o, eh, o, o puede que parezca bueno, digamos, dejas de lado la dualidad, es decir, por ejemplo, dar tu opinión dar tu verdadera opinión, ¿no? Ante un tema. Quizás es algo que puede parecer descortés o grosero, pero sin embargo es lo correcto. Tu ego a lo mejor te puede decir que la gente te va a ver mal, no le vas a caer bien a ciertas personas, pero al final tu conciencia te va a recriminar, te vas a sentir pues de cierta forma que estás siendo hipócrita, ¿no? Entonces tienes que escuchar esa voz, pero para escuchar esa voz pues yo creo que tienes que ya tener cierto trabajo
identificando tus yoes. Además, otro aspecto importante es que yo cuando encontré esto de los yoes, la verdad sí me sentí como perdido porque literal yo sí escuchaba estas voces que de repente me decían una cosa, me decían otra. Hasta la fecha lo sigo escuchando realmente, pero ahora yo ya los analizo un poco más y precisamente en algún ejercicio de preguntas y respuestas Morfeo alguien le decía que tenía que escoger a un yo, el que le gustara más. Y algo así fue lo que intenté hacer, como que yo me traté de observar y había un yo que es el que más digamos, en ese momento me agradaba y ese fue el que yo escogí para que como que pusiera en orden a los demás y yo traté que fuera el más equilibrado. Y voy a ser como bien sincero en esta parte, ¿no? Por ejemplo, a mí el yo que más me agradaba era el que muchas veces participaba en Detrás de lo Aparente en los comentarios, porque es el que más eh, reflexionaba, trataba de compartir algo sustancial. Como les decía, cuando alguien llegaba y nos insultaba en el blog, trataba de ser más equilibrado, o sea, no reaccionar, sino observarme. Digamos, es como el yo que más hacía este trabajo. Pero les digo, siendo muy sincero con ustedes, pues yo sabía o sé que en el blog están muchas miradas puestas en los comentarios, ¿no? En cambio, por ejemplo, quizás les digo, estando a solas o estando en el trabajo, estando con la familia, no sentía esa responsabilidad o esa presión tan grande de la gente porque pues la gente en general es muy relajada, ¿no? Se permite ciertas cosas. Entonces como que ahí yo me veía o me descubro a veces todavía pues siendo incoherente, diciendo hablar por hablar, opinar cosas que pues en realidad pues, no, quizás ni las pienso así, o tratando de quedar bien. Entonces cuando me empiezo a identificar que caigo en esos yoes, pues trato como de regresar, ¿no? A ese yo observador. Y sí, sinceramente a mí me ayuda, les digo mucho, como ese yo que es el que publica o que el que interactúa con Detrás del Aparente, porque es el que es mi referencia. No sé si me explique, como que es que al que yo puedo regresar porque creo que es el que más se acerca o el que más contacto tiene con mi ser. Espero que se haya, que no sé si te referías a eso, Triti, pero espero que sí. Dice Juan Carlos, hola, ¿cuál es la relación entre la jerarquía y la responsabilidad? ¿Tiene que ver la jerarquía piramidal con la visión negativa que se tiene por lo general de la noción de responsabilidad? Ya que la jerarquía piramidal establece esto como imposición o obligación y no como capacidad que uno reconoce en sí mismo para poder hacer algo y ponerlo al servicio del colectivo al que pertenece, como sería el caso de la jerarquía esférica. En cuanto a lo que dices de la relación entre la jerarquía y la responsabilidad, pues sí, es que como te digo, va íntimamente relacionado, o sea, pero creo que Morfeo es muy claro al especificar que la jerarquía y la responsabilidad aplica para los dos lados, o sea, puede ser negativo y positivo. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener un grado jerárquico alto, pero en una parte dice Morfeo que el grado jerárquico no depende de la intención inicial, o sea que o sea, tu intención puede ser negativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los demonios, lo que mencionaba al principio, ellos conocen esta forma de organización, se hacen responsables porque está en juego su existencia, o sea, ellos les digo, sí siento, por decirlo de alguna forma, cierta admiración por eso, ¿no? Porque sí logran organizarse, sí son responsables, o sea, ellos sí llevan a cabo, digamos, de forma coherente, aunque mientan, aunque maltraten, maten o hagan todas esas cosas, pero ellos lo aceptan esa, digamos, responsabilidad. Entonces sí es muy importante que nosotros precisamente nos hagamos responsables para empezar de nosotros mismos, quizás haciendo referencia a la pregunta de Tridi, eso, ¿no? Primero la jerarquía quizás empieza por hacerse responsable uno mismo de sus pensamientos, de sus palabras y de sus actos, para poder después ya interactuar en un grupo, ¿no? Porque si existen, les digo, esta batalla de yo es interna, pues mucho, ese mismo relajo que traen en sus cabezas, en sus mentes, lo van a llevar a donde vayan, ¿no? Al grupo. En la última charla de
Rubén de Calcio en Hollywood Descodificado mencionaba eso, ¿no? Analizaba la película y decía que el protagonista había decidido apartarse de la sociedad, pero en realidad pues solamente se apartó físicamente, pero bueno, exteriormente, pero internamente él seguía teniendo una guerra interior hasta que no la resolvió, no importara que se fuera a la luna, o sea, se iba a llevar digamos, sus diablos y sus ángeles internos con él, ¿no? Entonces, y dices que tiene que ver a la jerarquía piramidal con la visión negativa. Pues sí, totalmente, porque, digamos, es lo que yo entiendo, los demonios se guardaron esa organización para ellos. Les digo, que se caigan mal o que entre ellos no se traguen, por llamarlo de alguna forma, pero ellos aceptan su papel. O sea, si saben que algo, o sea, es más importante cumplir con el objetivo, con el propósito, que lo que yo, digamos, pueda sentir, o más bien mi ego. ¿Sí me explico? O sea, si la persona más adecuada para, por ejemplo, llevar a cabo esta charla es otra persona y no yo, digamos, debería como aceptarlo. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, yo creo que hasta cierto punto comprendo este tema o les puedo compartir mi experiencia, pero eh, podría salir alguien en los comentarios y decir, ¿sabes qué? Es que estás equivocado y si el argumento es válido, pues lo aceptaría, ¿no? O sea, aunque les digo, sería quizás un duro golpe para mi ego, pero siendo sincero, pues tendría que aceptarlo y aprender de esa persona y aprender de mi error. Pero obviamente eso es muy difícil para nuestro ego, ¿no? Aceptar ese tipo de cosas. Y como no vamos a tener una visión negativa de esta jerarquía, si constantemente vemos que en puestos altos, por ejemplo, en la política, esto es muy, muy notable, ¿no? Como gente que no está preparada está en esos puestos. O sea, que no nos explicamos cómo es que llegó gente a veces tan, dejémoslo ignorante, sino tan falta de empatía a esos puestos. O sea, en esos puestos altos, por ejemplo, un presidente de una república, yo considero que lo más ideal es que sea una persona que precisamente haya salido de abajo del pueblo y que conozca las necesidades, ¿no? Y por ejemplo, está ahí, de ejemplo tenemos a Adolf Hitler. O sea, ya sabemos también todo lo que dicen de él, pero él conocía las miserias por ejemplo, les decía de lo que de Morfeo. Yo lo he visto haciendo todas las tareas de detrás del aparente. O sea, no es que él esté sentado mandando a los demás. O sea, se me explico. ¿Sabe? Desde que él está contestando correos, o sea, él ha cumplido todos los papeles, yo creo, ¿no? Que puede haber en detrás del aparente. Y así muchos ejemplos, ¿no? Que se me ocurren. Putin, por ejemplo. Eh, Jesús, o sea, José Jesús Cristo, no se diga. Y de hecho es lo que yo siempre me llamo mucho la atención. Él, si se dan cuenta, fue a predicar pues con lo peor, se puede decir, ¿no? O sea, él conoció de cerca el sufrimiento de la gente porque era necesario para poder llevar a cabo su misión. O sea, él no estaba en un pedestal viendo desde arriba como, digo, eso quizás lo hará Jehová, ¿no? Pero Jesús no, Jesús él bajó y cumplió su papel, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente que tenemos esa visión negativa, pero tenemos que luchar también contra esa visión negativa porque les digo, falta la otra parte, ¿no? Cuando quizás logremos comprender esto y nos podamos organizar quizás primero en equipos más pequeños para llevar a cabo tareas, pues eso tarde o temprano en algún momento yo creo que vamos a poder organizarnos como humanidad y yo creo que va a ser maravilloso, ¿no? Porque vamos a poder llevar a cabo obras gigantescas donde todos se van a sentir parte importante y vamos a sentir que nuestra vida tiene un propósito, que somos importantes y que pertenecemos a algo. Yo creo que eso lo logró Hitler con el pueblo alemán y por eso es que fue tan apoyado, ¿no? No es que fueran ignorantes, ni fanáticos, ni tontos como nos lo quieren poner los medios cabalistas, ¿no? Sino que les dio un propósito a la gente. Les dio un propósito y la gente se sentía parte, se sentían orgullosos de ser alemanes, de su pueblo, no porque fueran mejores que otros. Es como en detrás del aparente, les digo, yo me siento muy bien de estar aquí, de compartirlo, lo decía José ese rato en su charla, pero no porque nos sentamos mejor que otras personas, sino porque sentimos que estamos haciendo algo que nos gusta en primer lugar y que aportamos, ¿no?
Dice Juan Carlos, sí, porque por ejemplo en una organización tradicional se ve al jefe como un rol protagónico con fines egoicos y que impone al resto sus caprichos en lugar de alguien que se pone al servicio de todos los demás. Esa es la idea que nos impusieron. Sí, exactamente, y lo más triste es que es ilusorio porque te digo, o sea, puede ser el gerente de una gran empresa, pero poniendo un pie afuera de esa empresa, pues ya es cualquier persona, ¿no? Entonces tiene que dejar su papel en su empresa, ¿no? Puede que esa persona, les digo, en su empresa sea muy respetado y que llegue a su casa y sus hijos ni lo quieran. O sea, es que eso es muy efímero, ¿no? O sea, o sea yo pienso que no es real, ¿no? Es como ahorita ser famoso en YouTube o estos streamers o ese tipo de supuestos como nuevos puestos que están saliendo, ¿no? Donde la gente pues realmente tiene su fama por 5 minutos, pero pues después eh, esas mismas personas que lo idolatran se van a cansar de esa persona y van a volar y van a adorar a otro, ¿no? A lo que esté de moda y se van a olvidar del anterior, o sea, es algo que al final nos deja vacíos a unos como a otros, ¿no? Si es que deciden cumplir ese papel de, pues de la ilusión, de seguir alimentando la ilusión. Por eso, pues acá apostamos más por algo que sea real, ¿no? Algo que sea tangible, que nos pueda hacer mejores personas. Y como les digo, poder sentir eso, ¿no? Que nuestra vida tiene un sentido. es lo más importante, yo creo. Y pues bueno, ya casi va siendo la hora. No sé si alguien quiera comentar algo más. En lo personal les agradezco mucho sus comentarios. Por ahí me salté un comentario de Lucho. Dice, qué importante tu sentir sincero, tu comentario sobre los yoes me aclaró varias dudas, gracias. Pues sí, la verdad es que sí es también un poco complicado, ¿no? A veces compartir ciertas experiencias personales, pero creo que era necesario, ¿no? Para poder explicar ese punto que mencionaba Tridi, que la verdad sí me hizo pensar. Y les digo, se lo agradezco porque era algo inesperado y también eso es algo interesante, ¿no? Siempre les digo, es esperar lo inesperado, no a lo que estamos acostumbrados y, y poder irnos conociendo un poco más a nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, pues bueno, compañeros, si no tienen ninguna pregunta, comentario o algo que quieran aportar, pues yo creo que vamos terminando. Y pues yo en lo personal les agradezco mucho su compañía y su participación en estos directos. Y pues como siempre los invitamos a que estén atentos a las demás transmisiones de los compañeros, porque son muy pues por llamarlo de alguna forma muy nutritivas, ¿no? Nos llenan de hidrógenos bastante altos y nos hacen crecer a todos. Pues muchas gracias, Tridi, muchas gracias a todos los demás compañeros. Y dice que el que mucho se despide no se quiere ir, pero la verdad es que sí disfruto estas charlas con ustedes. Pues muchas gracias y hasta pronto.